Entonces, déjeme ver acá. Para esto, como dijo su compañero, tenemos que tener en cuenta dos tipos de enlaces. Ya ahora, nosotros siempre hablamos de que las moléculas se enlazaban, pero nunca diferenciamos en los tipos de enlace hasta que llegamos a la teoría, ¿cierto? Donde empezamos a emplear ahora los orbitales para hacer los enlaces, ¿ya? Entonces acá tenemos lo siguiente. Tenemos enlaces sigma, ¿ya? Que son enlaces que son frontales, ¿ya? Y el enlace sigma es lo mismo que decir un enlace simple, ¿ya? Entonces, el enlace sigma se puede dar entre orbitales S, entre un S o un P, y así sucesivamente, ¿ya? Por otro lado, tenemos los enlaces pi, ¿ya? Que son laterales. Laterales o laterales. ¿Ya? Y solamente se van a dar entre orbitales del tipo P. Es decir, el enlace se genera entre un orbital P y otro orbital P de otro elemento. El sigma, a diferencia, se puede dar entre un S o un S y un P, pero siempre de manera frontal. ¿A qué me refiero con frontal? Que vamos a generar el enlace de esta manera, ¿ya? Con los pi, si se recuerdan, como son orbitales que están fuera de los planos, ¿cierto? A excepción del X, por lo general ocurren de manera lateral. Ya si asumimos que esto es un plano, el enlace se da de esta forma, lateral. ¿Sí? ¿Me va siguiendo la idea hasta ahí? Sí, sí, sí. Ya. Sí. ¿Qué otra duda surge? Ah, no. Una duda acerca de lo mismo. Entonces, ¿Ya? la molécula BF3 sería pi, ¿cierto? Enlace pi. Espéreme. ¿Cuál? Es que no lo escuché bien. BF3. BF3. Ese sería Ya. pi. Es que en este caso, si se fija, vamos a hacer, estamos hablando del boro, ¿ya? Fíjese en el boro. El boro es el átomo central, por lo tanto la geometría, etcétera, vamos a ir con respecto al boro, ¿ya? El boro no tiene electrones no enlazados, por lo tanto, si nos vamos a la configuración del boro, el boro tiene una configuración que es S2P1, ¿ya? El flúor tiene la configuración que es S2P5, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que hace acá el boro? Si los dibujamos acá en las casillas, de esta manera, lo tendríamos aquí de esta forma y acá tendríamos uno. Pero si se fija acá, el boro está formando 3 enlaces. Por lo tanto, ¿cómo explica usted que tenga 3 enlaces si en realidad, según esta distribución que aparece aquí, usted solamente podría formar uno? ¿Ya? Y lo que él hace es, en ese caso, promover un electrón hacia el otro orbital P. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, en ese caso, si se fija aquí, tenemos lo siguiente. Le queda la hibridación que ahora sería, nos quedaría de esta forma. 1 en S y 2 en P. ¿Sí? ¿Me va siguiendo la idea bien? Sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que ahora va a ocurrir? Son lo que usted genera orbitales del tipo sp2. Está hibridando un S con 2P. ¿Ya? Por lo tanto, lo que usted genera es esto. ¿Cierto? Son la forma que tienen ahora los orbitales combinados de un S y un P, que tienen esta forma como de lóbulo con un círculo. ¿Ya? Y eso se van a enlazar a los orbitales P del flúor, ¿cierto? Por lo tanto, si ahora usted, voy a borrar esto que aparece aquí. Perdón. Hace lo siguiente, ¿ya? Recuerde que ahora los orbitales ya no se llaman S y P, ahora se llaman sp2, ¿ya? Por lo tanto,
eso puede generar otro tipo de interacción. Si usted pone el boro en el centro y pone sus 3 orbitales que acaba usted de generar, voy a borrar estos que están aquí. Usted ahora se tiene que unir con los 3 flúor, que también vienen de los orbitales p. Por lo tanto, acá usted pone un orbital p, acá pone otro orbital p, y aquí pone otro orbital p. Entonces este es del flúor, este es el flúor, este es el flúor, y aquí están los electrones. Perdón, Si se fija- los orbitales del flúor no hibridal son No. P. Solo son p, Solo- sí. Solo el átomo central. Solo el átomo central es el que está brillando. Y si es una molécula diatómica. En ese caso, es que por lo general cuando son moléculas diatómicas, por lo general solamente a algunos de ellos les falta completar con un electrón su orbital. Ah, ok. Entonces se van a combinar fácilmente y se van a ti te falta uno, me falta uno, los unimos y eso. Pero esto es para explicar por qué el átomo central puede generar tantos enlaces si es que en teoría no lo podría hacer por la configuración electrónica. Ok. Es una explicación a por qué esa molécula realmente existe si en teoría no debería existir. ¿Ya? Entonces, si se fija que usted tiene un solapamiento frontal, no tiene un solapamiento lateral. ¿Me explico? ¿O no me explico? Sí, entendí. No Al lo menos yo entendí, sí. profe. Si se fija acá, para que se genere este enlace, acá estamos hablando solamente de enlaces. Solamente estamos hablando de enlaces simples, ¿ya? Según lo que ustedes hicieron, ¿cierto? En la configuración electrónica o la de Lewis, ¿cierto? Son solo enlaces simples, por lo tanto no puede tener enlaces pi usted acá, en la molécula. Entonces la estructura de Lewis, por eso para hacer este tipo de configuraciones, es importante que usted haga bien la estructura de Lewis, y estructura de Lewis le va a decir si usted tiene que, en ese caso, formar enlaces dobles o enlaces triples, por lo tanto tendrá que dejar apartados los orbitales pi en el caso que se requiera. ¿Se entiende? Pero sí, profe. Pero Perdón, lo silencié, fue sin querer. Ahora sí, lo escucho. que el boro tiene 3 electrones de valencia. Sí, Y si forma enlaces así, ¿quedaría con 6 electrones de valencia? no. Es que en ese caso recuerde que esta molécula es una excepción a la de Lewis, por lo tanto solamente hay uno de los elementos que completa el octeto. El del centro no lo completa. Ok. ¿Ya? ¿Se entiende o no? Recuerden que esta distribución en el espacio se debe a que los orbitales se van a acomodar con la finalidad de tener la mínima repulsión entre los electrones que están generando los enlaces. Por eso le hice esa geometría, que es trigonal plana. ¿Se recuerdan de eso, verdad? ¿Sí? Entonces, ¿siguen quedando dudas, consultas, preguntas con respecto a esto? Profe, yo tengo una duda, pero Pregunte. es sobre cuando usted dice así como ya hay 3 enlaces SP, que no me quedó claro cómo los cuentas según las casillas que estén rellenas o no. Según las casillas que usted esté combinando. En este caso no puede combinar la casilla, las 3 casillas P, porque hay una que no tiene electrones. Si hubiese combinado la última, habrían sido 4 enlaces SP. Tipo, no, pero ahí hubiese tenido SP3 porque está combinando un S y 3P. Aquí está solo combinando un S y 2P. Si combina un S y un no P, entiendo. es hibridación SP. ¿Cómo? No entendí. Lo que pasa es que la hibridación que va a tener va a depender de los orbitales que usted esté, en ese caso, hibridando. Si está hibridando un S y un P, su hibridación es SP. ¿Sí? Si está hibridando un S y 2P, su hibridación es del tipo SP3. O sea, perdón, SP2. Y si está hibridando uno de los S y los 3P, tiene hibridación SP3. ¿Ya? Ya ¿Perdón? igual serían 3 enlaces si fuera SP3. Ahí, claro, ahí lo que usted generaría sería 4 orbitales con la hibridación SP3. Por lo tanto, puede generar 4 enlaces.
Aquí como está generando solo 3, claramente puede solamente formar 3 enlaces. ¿Me entienden? Ya, ¿Profe? sí, Lo escucho. gracias. A mí me complica un poco cuando, por ejemplo, las casillas, por ejemplo, del P ya se llenaron por primera vez y tengo un enlace, o sea, un orbital S lleno, ¿cierto? Y tengo, por ejemplo, un orbital P con 4 electrones de valencia. Ahí me cuesta reconocer qué tipo de hibridación es, si es SP2, SP o SP3. En ese caso, tiene que fijarse, como les decía, en el átomo central y en su configuración de Lewis. Si la molécula tiene electrones no apareados, esos tienen que estar en los orbitales que usted va a dibujar. Por lo tanto, por ejemplo, si tuvieran lo siguiente, a ver, déjenme borrar acá. Si tuviéramos lo siguiente, que creo que es lo que ocurre con el amoníaco. Usted tiene de esa forma el amoníaco, ya según la estructura de Lewis, usted tiene 3 enlaces y un par de electrones que no están enlazados. ¿Ya? Por lo tanto, le piden que entregue su hibridación. Si se fijan, ustedes también tienen que guardar un orbital para poder almacenar estos electrones que no están enlazados. Ya ellos no pueden quedar libres por ahí, tienen que estar dentro de un orbital. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace acá para explicar esto? Si nosotros nos vamos a la configuración electrónica del nitrógeno, es S2P3, porque tiene 5 en el último. ¿Sí? Ya, si yo los dibujo, me queda así. Tendría 1, 2, 1, 2 y 3. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace él? Yo no puedo dejar en un orbital S todos mis electrones que no están apareados. Tengo que de todas formas hibridar todos estos enlaces, o sea, perdón, todos estos orbitales y generar la hibridación sp3 y en cada uno de ellos voy a tener en uno los 2 electrones que van a estar acá y en los otros solamente uno. Entonces, al dibujarlo yo en el espacio, me queda de la siguiente forma. Aquí tengo los 2 que no están enlazados y aquí tengo los otros que están semiocupados que se van a llenar al unirse con el hidrógeno. ¿Se entiende? ¿Y por qué hibridaría SP3, por ejemplo, si... em, porque yo ahí lo lógico que hubiese hecho era como que el orbital S, como que yo sé que no le entrega un electrón, pero como que hibrida con el, por ejemplo, con la primera casilla. Como ¿Sí? que iría en orden. No sé si me entiendo. Es que en ese caso, si usted lo hace de esa forma, lo que va a tener es lo siguiente. Recuerde que el orbital S es una esfera, por lo tanto, si fuera así, usted tendría los electrones aquí. ¿Qué repulsión va a generar eso? Además que tienen que tener en cuenta que estas teorías se explican después con la finalidad de explicar por qué las moléculas tienen la geometría que tienen. ¿Sí? Sí. ¿Ya? Entonces, con esa finalidad se va armando todo esto de los orbitales hibridados para mostrar por qué realmente las moléculas tienen esa geometría, etcétera, y cómo se ubicarían sus electrones. ¿Se Profe, entiende? hablando de geometría, Sí, eso, la escucho. yo revisando la clase anterior, me quedó una duda con el tema de la geometría. ¿Sí? Lo que pasa es que había una que era geometría triangular y otra que era geometría triangular plana. Y ambas Trigonal plana. tenían trigonal plana. Sí, y ambas tenían como... O sea, lo que pasa es que en el PPT que nos pasó, ¿Sí? yo como que lo analicé y todo eso, y habían como ciertas geometrías que no me calzaban porque tenían el mismo nombre, pero los ejemplos en algunas eran como tridimensionales y de una forma muy diferente a los otros ejemplos. ¿Como cuál ejemplo? No sé cómo explicarlo. Acá en verdad no sé porque no lo anoté muy bien, pero
Me falta anotar la de la trigonal plana, pero, por ejemplo, no, la de la trigonal plana la tengo. Es CnCl2, que es dicloruro de algo. Espérenme. Lo que les había dicho anteriormente es que ustedes ocupen sus horarios de consulta, chicos, ¿ya? Porque si se fijan, ya hemos estado resolviendo solo dudas de la clase anterior. Entonces no hemos avanzado nada y no sé qué hora es. Ya ha pasado como 20 minutos y no hemos avanzado nada. Entonces ocupen sus ¿Y el horarios horario de de consultas consulta. cuándo es, profe? No tengo ni idea de eso. Ustedes dijeron que se iban a acordar en un horario de consultas para hacer esto mismo, una reunión, Sí. o hay Ya. algunas personas que me han preguntado por Teams y yo creo que les he resuelto sus dudas cuando están estudiando. Ayer me escribió una chica también que tenía una complicación con la hibridación y que se le expliqué, le mandé un mensaje de audio, creo, de hecho, no me acuerdo quién fue. Pero ella me escribió. Entonces, para que no nos quedemos pegados en esto y avancemos con las clases, ¿ya? Si tiene esa duda, no me acuerdo quién estaba hablando. Ella. ¿La podemos revisar en otro momento para poder avanzar? O me escribe usted personalmente al Teams y yo le respondo esa duda y me mandan las fotos, porque por Teams se pueden mandar fotografías. Entonces usted me dice aquí, no entiendo lo que hay que hacer, etc. ¿Sí? Ya, vale, gracias. ¿Ya? Entonces. Vamos a borrar acá. Ya, chicos, entonces lo que vamos a ver el día de hoy es un concepto que se conoce como momento dipolar y fuerzas intermoleculares, ¿ya? Entonces, como nosotros revisamos anteriormente, en los enlaces del tipo covalente se pueden generar una polarización del enlace debido a la diferencia de electronegatividad que existen entre los átomos que están formando la molécula, ¿ya? Entonces así nosotros vamos a clasificar a moléculas como moléculas polares y moléculas apolares, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver por qué hay moléculas que a pesar de tener un momento dipolar, ¿ya? No son moléculas polares. Entonces, ¿de qué va a depender la polaridad que presente mi molécula? Va a depender de la polaridad de su enlace, es decir, de la diferencia de electronegatividad que se genere entre los átomos que están formando mi molécula y la geometría que tenga la molécula. ¿Ya? En este caso, ambos factores son igualmente importantes. ¿Ya? ¿Cómo se mide el momento dipolar? Es con la letra mu, que aparece acá. ¿Ya? Y en ese caso, ¿ya? Se trata de un vector. ¿Ya? Es una magnitud vectorial, es decir, tiene un valor, tiene una unidad, tiene un sentido y tiene una dirección. ¿Ya? Entonces, en ese caso, el vector, ¿cómo se va a desplazar? ¿En qué dirección va a estar dibujado? Va en la dirección hacia el átomo más electronegativo. Por ejemplo, ¿ya? Si se fijan acá, tenemos una molécula de hidrógeno diatómico. Por lo tanto, no existe un momento dipolar. ¿Por qué? Porque en esta molécula no existe ninguno de los elementos que tire con mayor fuerza los electrones del enlace. Tienen la misma electronegatividad. Lo mismo ocurre con las moléculas como el flúor gaseoso y el cloro gaseoso. ¿Ya? En ese caso, es por eso que se genera eso. ¿Ya? Y en otro punto tenemos a las moléculas que sí tienen un momento dipolar, que si se fijan acá. Entonces, como les decía, el vector mu, que va a ir acá, va en dirección desde el átomo va en dirección hacia el átomo más electronegativo, es decir, entre los dos, el que tenga la densidad de carga o la carga negativa. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros hacemos con las moléculas es sumar todos sus momentos dipolares que se generan en sus diferentes enlaces. ¿Ya? Hay moléculas que pueden tener momentos dipolares en sus enlaces, pero al sumar todos sus momentos dipolares de la molécula, es una molécula polar. ¿Ya? Entonces, vimos que dependía de la diferencia de negatividad y la geometría. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros calculamos es el momento dipolar, que es el producto
Voy a escribir acá. El momento dipolar es el producto de la carga por la distancia. ¿Ya? La carga, en este caso, Profe, sí lo escucho, ¿esa U significa dipolar? significa momento dipolar, mu, Ah, ya. ¿ya? Entonces va a depender de la carga y la distancia, ¿ya? El valor que tenga el momento dipolar dentro de una molécula. La carga claramente va a ser del elemento al que se esté uniendo el átomo central y la distancia va a ser la distancia de enlace que separe ese elemento con el otro átomo que estamos generando, en ese caso la molécula. ¿Ya? Entonces, si se fijan aquí, tendríamos lo siguiente. Ahí está la fórmula que aparece acá, ¿ya? Y el momento dipolar se expresa en coulombios por metro, ¿ya? O también lo que se conoce como device, ¿ya? Esas son las unidades que se expresa el momento dipolar. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer ahora es identificar todos los momentos dipolares que tenga mi molécula y sumarlos. Entonces el momento dipolar global, si me da distinto de 0, quiere decir que estoy hablando de una molécula polar. Si me da igual a 0, quiere decir que estoy hablando de una molécula apolar. ¿Sí? Vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a borrar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos a la siguiente molécula. Déjenme ver que acá yo tengo, acá estaba lo que yo les quería mostrar. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta acá que lo que tenemos son dipolos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden que lo que yo hago es polarizar un enlace, es decir, uno de los átomos se va a llevar como fuerza mis electrones del enlace, a pesar de que los están compartiendo, y van a generar polos. Por eso se llama momento dipolar, porque estoy generando dos polos, un polo positivo y un polo negativo. ¿Ya? Y como les dije anteriormente, acá está la definición del momento dipolar, que es mu. ¿Ya? Es la densidad de las cargas, o la magnitud de la densidad de carga, multiplicado por la distancia que separa a ambos elementos. En este caso, esta distancia, recuerden que es la distancia de enlace que están tabuladas. ¿Ya? Y de esa forma yo obtengo el momento dipolar, que vamos desde el átomo menos electronegativo al más electronegativo. Ese es el sentido que tiene, o la dirección que tiene el vector. ¿Sí? ¿La escucho? Profe, eso de la magnitud de las cargas, ¿cómo se calcula o qué, de dónde se saca? En eso, por lo general, hace referencia a la carga que tiene el elemento. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso son valores absolutos, por lo tanto tiene la carga positiva por la distancia. Si se fija aquí sería, tiene solamente uno, tiene solamente un vector, que es mu1. Por lo tanto aquí sería la carga de cualquiera de los elementos. Como estamos hablando de una molécula neutra, la carga es 1. Si la hablamos con referente al hidrógeno. Como estamos hablando de valor absoluto, da lo mismo cuál de los dos tome. Por lo tanto sería 1 por la distancia. Por ejemplo, si la distancia fuera 0,80 amps. ¿Se entiende? Bueno, en este caso no sería en Armstrong, sería en metro. Es que sí entiendo cómo funciona la fórmula, pero no, como que no entendí bien como qué es la magnitud de las cargas. A ver, denme un segundo, déjenme ver si tengo una diapo ahí. ¿Ya? Entonces, a ver aquí. A ver si puedo ocupar esto mismo para explicar. ¿Ya? En este caso, la magnitud de la carga, en este caso tenemos densidades de carga. Ya no tenemos cargas como tal porque estamos generando dipolos. Ya no tenemos cargas puntuales positivas ni cargas puntuales negativas. ¿Ya? Entonces, la magnitud de la carga hace referencia en este caso a cuando dos cargas están como en reposo, en este caso formando el enlace,
tenemos que ver con la, ay, cómo explicarlo, a ver, de manera simple. Déjenme ver si encuentro algo, una imagen. Profe, Sí, le escucho. no sé si una pregunta tonta, pero con el tema del dipolo, o sea, ya, tienen que estar separadas y son de cargas distintas, pero ¿tiene que ser una distancia que ya está establecida o tienen que tener la misma distancia una en contra de la otra? No, pues las distancias están establecidas dependiendo del enlace que se esté formando. Si se recuerda, cuando ya. vimos los radios atómicos, vimos que las distancias de enlace ya estaban determinadas. Sí. ¿Ya? Ya, algo establecido entonces, ya. Sí, en ese caso, perdón, las magnitudes de las cargas principalmente hace referencia a que si usted tiene dos cargas positivas, por ejemplo, la magnitud de la carga, una se va a ir en un sentido y la otra en el otro sentido, porque no se van a atraer, ¿ya? En ese caso, usted necesita tener una carga positiva y una carga negativa para generar esta atracción que permita la formación del enlace, ¿ya? Pero esos valores están todos tabulados, ¿ya? Así que en ese caso, no se complique. ¿Ya? Deme un segundo. Entonces, déjeme ver acá. Tengo esto que aparece acá. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos lo que conocemos como enlaces covalentes, donde no hay una separación de cargas, pero sí en ese caso se producen momentos dipolares, ¿ya? Que es lo que aparece acá. Si se fijan, un momento dipolar va a depender claramente de la diferencia de electronegatividad y también de la cantidad de carga que separe a las moléculas. A ver, ahora sí se lo puedo explicar acá con este que estaba aquí. Acá. ¿Ya? Si se fija aquí, nosotros vamos a tener un momento dipolar. ¿Ya? La densidad o la magnitud de las cargas va a depender con qué tanta fuerza cualquiera de los elementos atraiga sus electrones. Si se fija aquí, este va a tener una mayor magnitud de carga porque es el elemento más electronegativo entre el flúor y el hidrógeno. ¿Me explico? Sí. ¿Ya? Pero la distancia va a ser siempre la misma, porque siempre estamos hablando de la distancia entre el enlace hidrógeno-flúor. ¿Sí? Entonces, el momento dipolar va a depender de eso, qué tan fuerte tire mi molécula de esos electrones y qué tanta electronegatividad presente. Mientras más electronegativo, más va a ser la magnitud de carga que tenga este elemento. ¿Ya? Entonces, digamos acá. Si se fijan acá, tenemos a una molécula que es el CO2, ¿ya? Si nosotros hacemos la estructura de Lewis, llegamos a esta estructura fácilmente, ¿ya? Según lo que nosotros revisamos en la semana anterior, vimos cuando hablamos de la geometría que presenta la molécula, representando a A como el átomo central y B los elementos enlazados al átomo central. Por lo tanto, como estamos hablando de este tipo de molécula, es decir, AB2, estamos hablando que la geometría es del tipo lineal. ¿Sí? ¿Me van siguiendo la idea? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros acá tenemos que calcular el momento dipolar de mi molécula, es decir, el momento dipolar total de mi molécula. ¿Qué es lo que yo aquí tengo? Tengo dos vectores. Ya, vamos a ponerle 1 y 2. Si se fijan, tenemos al carbono y el oxígeno. Entre el carbono y el oxígeno, es el oxígeno el elemento más electronegativo, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a ir en esa dirección que es la que aparece aquí. Vamos desde el átomo menos electronegativo hacia el más electronegativo, es la dirección que tiene el vector. ¿Ya? Entonces, si se fijan, tenemos el mismo vector en ambos lados. ¿Ya? Seguimos teniendo el mismo elemento en ambos lados enlazados. Por lo tanto, la distancia de enlace de esta zona y de esta zona es idéntica. ¿Ya? Tenemos el mismo elemento, por lo tanto, la densidad de carga es la misma. ¿Ya? La única diferencia ahora es que el vector, uno va en dirección hacia la derecha y el otro va en dirección hacia la izquierda.
¿Y qué ocurre cuando los vectores tienen la misma magnitud pero distinto sentido? Se restan. Se restan o se anulan, ¿ya? Entonces, si yo sumo acá, el momento total de mi molécula me da que el momento dipolar total es igual a 0. A pesar de que mi molécula sigue teniendo la polaridad del enlace, ¿ya? Es decir, no confundan que una molécula, porque la suma total de sus momentos dipolares es 0, automáticamente no está polarizando su enlace. Sí, solamente que al sumar todos estos valores, el vector me da 0. ¿Sí? Sí, Ya, entonces vamos a revisar otro ejemplo. Acá nuevamente sale lo mismo que les dije anteriormente. ¿Ya? Si se fijan, el carbono es menos electronegativo, por lo tanto, la geometría también juega un rol importante. Denme un segundo. ¿Ya? Entonces la geometría también va a jugar un rol importante porque también nos va a decir cómo vamos a sumar los diferentes vectores que se generen del enlace. ¿Ya? Déjenme borrar acá. Entonces, si se fijan acá, tenemos lo siguiente. En esta dirección vamos incrementando la polaridad del enlace. ¿Ya? Entonces acá tenemos una molécula que no tiene polaridad, ¿ya? Y aún así no tiene momento dipolar. ¿Por qué? Porque si se fijan, estamos hablando que en ambos casos, en ambos lados de la molécula, tenemos los mismos átomos. Por lo tanto, ninguno de los dos va a tener con mayor fuerza esos enlaces o los electrones del enlace. Pero si ahora yo cambio, si se fijan acá, por un nitrógeno, entre el carbono y el nitrógeno es más electronegativo, por lo tanto, se va generando hacia allá un incremento de la polaridad. Levemente, porque como están juntos, no hay tanta diferencia en electronegatividad. Si ahora yo lo modifico, este nitrógeno por un oxígeno, si se fijan, voy aumentando la polaridad de la molécula, porque ahora existe mayor electronegatividad entre el carbono y el oxígeno, es decir, el oxígeno va a tirar con mayor fuerza de los electrones que en comparación a cómo lo hacía el nitrógeno. Si ahora lo cambio por un cloro, claramente es el cloro el que va a tirar ahora con mayor fuerza. ¿Ya? Por lo tanto, por eso era lo que les decía anteriormente, la magnitud de la carga. Mientras mayor sea la diferencia de electronegatividad, mayor va a ser también el momento dipolar que se genere en la molécula. ¿Ya? Y acá ya claramente tenemos los iones, es decir, este elemento se llevó los electrones del enlace y acá este quedó positivo. Acá estamos hablando de un enlace del tipo iónico. Acá todavía estamos hablando solamente de enlaces covalentes. ¿Dudas, consultas, preguntas? No. Entonces, si se fijan acá, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Ya? Como les dije, el momento dipolar de una molécula puede ser 0, ¿sí? Siempre y cuando sus vectores se vayan a anular. Por ejemplo, tenemos a moléculas que no son polares, como estas, ¿ya? Y tenemos enlaces que son polares, pero debido a la geometría que presentan, la suma de sus cargas es igual a 0, que era lo que vimos anteriormente con el dióxido de carbono, que aparece acá, ¿no? Al sumar sus vectores me da 0. Eso no ocurre en el caso del agua. Si se fijan, el agua, su geometría, debido a que presenta pares de electrones no enlazados, el oxígeno, tiene una geometría del tipo angular, ¿ya? ¿Cuál va a ser la dirección del vector? Vamos desde el elemento menos electronegativo hacia el más electronegativo, que en este caso sería el oxígeno, quien va a tener la densidad de carga negativa. Y en este caso es el hidrógeno el que tiene la densidad de carga positiva. ¿Ya? Tenemos entonces el vector 1, que es un momento dipolar de este enlace, y tenemos el momento dipolar, 2, y acá tenemos el momento dipolar 1. La distancia del enlace sigue siendo la misma, porque sigo en este caso uniendo un oxígeno y un hidrógeno. ¿Ya? Lo único que ahora cambia es la dirección, si se fijan. Tenemos, los dos van hacia ese sentido, por lo tanto, la suma de ambos vectores me va a dar el momento
dipolar total de la molécula, ¿ya? Como van en ese sentido, acá me aparece como un vector en esta dirección, que es la suma de ambos vectores, y de esa manera mi molécula se trata de una molécula polar, ¿ya? Por eso el agua es, en este caso, polar, ¿ya? Cuando tenemos momentos dipolares que son igual a 0, hablamos de moléculas, en ese caso, apolares o no polares, ¿ya? Distintas de 0, hablamos de moléculas polares. Y recordar siempre que se tratan de, el enlace en este caso se ve como un vector, ¿ya? Si se fijan acá, si tengo una diferencia de electronegatividad, el elemento más electronegativo va a ser el que va a tener más cerca de sus orbitales los electrones. ¿Ya? Y acá nuevamente aparece lo mismo. Tenemos otros ejemplos, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos el momento dipolar del tetracloruro de carbono, ya que se trata de una molécula que no es polar, a pesar de que tiene sus enlaces polarizados, ¿ya? Y ahora lo vamos a revisar. Si se fijan, tenemos al mismo que salió delante, que era el trifluoruro de boro, ¿ya? Siendo el boro el átomo central, y esta es su distribución. Su geometría, como la vimos, es del tipo AB3, por lo tanto es una geometría del tipo plana, ¿ya? Al sumar todos sus momentos dipolares, ya que el elemento más electronegativo es el flúor, uno va a apuntar hacia arriba y los otros hacia el lado. Al momento de sumar todos sus momentos dipolares, me va a dar igual a 0, porque si se fijan, como vamos así, vamos en este sentido, este con este se anuda, y al sumar este, ¿cierto? Que va en sentido contrario, el momento del vector debería ir en esta dirección, este momento dipolar con el que está acá se va a anular, ¿ya? Y gracias a eso, esta se trata de una molécula que no tiene polaridad. Sin embargo, sí sus enlaces están con una densidad no homogénea, es decir, sí los electrones están más cerca del flúor, ¿ya? Lo mismo ocurre con esta molécula. Por ejemplo, tenemos al dióxido de azufre y al agua, ¿ya? En ambos casos, si se fijan, son moléculas que tienen la forma angular, con la única diferencia que hay una que tiene solamente un par de electrones no enlazados, que es la que está acá, y la otra tiene 2, ¿ya? Pero dada su geometría, si se fijan, de todas formas, sus momentos dipolares no se van a anular, ¿ya? Por lo tanto, ambas moléculas en este caso son moléculas polares, por la geometría que presenta. En este caso, tengo a la molécula que es el amoníaco. Si yo veo su geometría, es piramidal trigonal, tiene un par de electrones no enlazados que en este caso se representa con la letra E, ¿ya? Y nuevamente, si se fijan, tenemos que el átomo central es el más electronegativo, por lo tanto todos los vectores apuntan en esa dirección. Por lo tanto, la sumatoria de todos sus vectores va a ir en esta dirección y nos va a dar un valor de 1,46 Davis, ¿ya? Y se trata de una molécula, en este caso, polar. Si nos vamos a cómo va a afectar la geometría, la polaridad de la molécula, nos vamos a verificar acá. Si se recuerdan, les dije que anteriormente la molécula tetracloruro de carbono era una molécula apolar. ¿Por qué? Porque si se fijan, al sumar sus vectores, yo tengo acá uno que va en la dirección hacia arriba, la otra que va en el otro sentido, tengo un vector en este sentido. Si la sumo los otros dos vectores, uno va hacia allá, el otro va hacia abajo, tengo el otro vector. Al sumar ambos vectores, si se fijan, van en direcciones opuestas, con la misma magnitud, porque estamos enlazando el mismo átomo. Si yo acá, por ejemplo, cambiara un flúor por un cloro, ahí mi molécula deja de ser apolar, porque estoy cambiando de partida la dirección del enlace, perdón, la distancia del enlace, y además la fuerza con la que mi elemento está trayendo esos electrones del enlace. ¿Ya? Entonces, acá nosotros tenemos todas las geometrías, si se fijan, tenemos todas las geometrías y representamos si es que son moléculas polares o no polares. Por ejemplo, acá tenemos una lineal cuando estamos hablando de átomos idénticos, ¿ya? Su polaridad es 0 porque ninguno de los elementos está tirando con mayor fuerza los electrones de ese enlace. También podemos tener moléculas lineales que sean polares, sí, efectivamente, pero para eso debe haber una diferencia de electronegatividad entre ambas moléculas, ¿ya? Si tengo otra molécula lineal, que es la que aparece acá,
pero el átomo central está enlazado al mismo elemento en ambas partes, se trata de una molécula polar, porque estoy hablando de la misma distancia de enlace, la misma carga, y por lo tanto lo único que es distinto es la dirección del vector. ¿Ya? Y si se fijan, también puedo tener moléculas lineales con dos átomos enlazados central, pero átomos diferentes. Por lo tanto, claramente voy a generar momentos dipolares diferentes. ¿Por qué? Porque en este caso tengo al nitrógeno, que es más electronegativo, acá tengo al hidrógeno, por lo tanto, al sumar sus momentos dipolares, siempre va a ser el nitrógeno el que va a tirar más fuerte de los electrones de ese enlace. Por lo tanto, al sumarlo, me va a dar que se trata de una molécula polar. ¿Se entiende esta parte? Sí. ¿Ya? Sí. Entonces, lo que les quería aclarar es eso. Simplemente que no porque sea una molécula lineal quiere decir que es una molécula apolar. No. ¿Ya? Tiene que ver con la cantidad de átomos enlazados al átomo central, si son idénticos, si son diferentes, etc. Ya lo mismo que aquí ocurre con el agua, si se fijan, ¿cierto? Tenemos acá, se trata de una molécula polar. Piramidal trigonal también se trata de una molécula lineal. Acá tenemos el tetracloruro de carbono, que es una molécula apolar. Y acá el metano ocurre exactamente lo mismo. No sé si acá tengo otro ejemplo. Aquí, si se fijan acá. Aquí lo que yo les decía es que el momento dipolar va a ser distinto para cada molécula. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos hablando de diferentes tipos de elementos enlazados. Por lo tanto, la fuerza con la que el elemento más electronegativo va a traer los electrones hacia él es distinta. Por ejemplo, solamente en el caso del monóxido de carbono, el monóxido de carbono, a diferencia del dióxido de carbono, es una molécula polar. Ya, porque si se fijan, estamos enlazados solamente a un oxígeno, por lo tanto el vector tiene solamente una dirección, no se anula con la otra. En el caso del agua, el momento dipolar es 1,83. En el caso del metanol, si se fijan acá, es 1,66. La acetona, si se fijan, el momento dipolar es 2,72. El ortodiclorobenceno, 2,59. Y la glicocola, que es esta molécula que aparece acá, es la que presenta el mayor momento dipolar. Por lo tanto, el momento dipolar, si bien una molécula es polar o no polar, hay moléculas que claramente van a ser más polares que otras. ¿Ya? Y aquí nuevamente aparece lo mismo que les dije anteriormente. La geometría, no solamente se guían por la geometría, sino que por la diferencia de electronegatividad que se esté generando en esa molécula. ¿Dudas, consultas, preguntas? Ya. Entonces, por lo general, Profe, sí lo escucho. en el CH4, ¿por qué es apolar? Si son tres que están apuntando hacia el C, Sí, el carbono. pero lo que pasa es que usted tiene que ver la imagen que vimos anteriormente. A ver, déjeme ver acá. Aquí. Es lo mismo. Usted suma un vector aquí, el otro allá, le da un vector en esta dirección. Suma los otros dos vectores, le da el mismo vector, pero en dirección contraria. ¿Me explico? Tiene que tomar en cuenta la geometría que tiene la molécula. Ahí si se fija, si nosotros dibujamos el tetraedro, a ver, déjenme ver que yo tenía acá creo que con esto les va a ayudar mejor. Yo había puesto, vamos a ocupar el mismo simulador que ocupamos la semana anterior para ver la geometría. Se los voy a mandar al chat para que ingresen y ahí quizás nos es más fácil visualizarlo en 3D, ¿no? Ahí les mandé el link. Ya, yo igual de todas formas voy a compartir ahora esa plataforma, que es la que aparece acá. ¿Ya? Vamos a partir desde lo más básico. 2 átomos, ¿cierto? Aquí ustedes pueden poner diferentes, por ejemplo, ninguno, o que les diga más o menos el potencial electrostático que va a tener, el enlace dipolo, la carga parcial y el carácter del enlace. ¿Ya? Entonces, si se fijan acá, el carácter de este caso es más iónico
hacia acá. Se fijan acá, si los dos tienen la misma electronegatividad más covalente, si existe mayor diferencia de electronegatividad, estamos hablando de un enlace del tipo iónico. Entonces aquí lo que ustedes pueden hacer es lo siguiente, por ejemplo. Acá mi elemento que tiene menos electronegatividad es el A, ¿ya? Y el B es el que tiene mayor electronegatividad. Por lo tanto, el vector, si se fijan, va en esa dirección. ¿Ya? Acá aparece también densidad de electrones. Acá marca como densidad de electrones, pero quiere decir que mientras más plomito esté, quiere decir que hay más electrones en esta zona, que es lo que corresponde porque este elemento es más electronegativo. Y aquí también ustedes les pueden poner un campo en qué dirección va a tirar. Claramente este si es positivo va a tirar hacia el polo negativo y este si es negativo hacia el polo positivo. Ya pueden ahí ver de esa forma. Entonces ustedes, por ejemplo, pueden modificar la dirección del vector si modifican la electronegatividad. Ahora vamos a hacer que A sea más electronegativo y que B sea menos electronegativo. Y si se fijan, miren cómo va modificándose el vector. ¿Ya? Si es que en este caso A es el menos electronegativo, ¿ya? Lo da vuelta, y B es más electronegativo, mírense cómo va a modificar la magnitud del vector. Si voy disminuyendo, el vector se hace cada vez más pequeño y el carácter del enlace, que era tenía mayor porcentaje de carácter iónico, va a irse hacia un enlace más covalente, y ya si no existe nada, no hay ningún tipo de vector. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Y aquí, por ejemplo, tenemos el tercero. Ya, acá vamos a tener también, vamos a mostrar todo lo que es la carga parcial y todo lo que sea. Si ahora el átomo central electronegativo, más electronegativo, es el verde, ya le vamos a poner que tiene mucho. Si se fijan, ya, automáticamente la magnitud del vector cambia, mire. Mucha electronegatividad, la magnitud del vector cambió, aumentó. Mientras mayor electronegatividad, entonces, mayor momento dipolar va a tener su molécula. Si ahora, por ejemplo, B, o sea, vamos a ver que en este caso A va a tener una electronegatividad un poquito diferente. Fíjense cómo se modifica el vector. ¿Ya? Y si ahora ambos tienen la misma, nuevamente vamos al centro. ¿Ya? Si en este caso, por ejemplo, B tuviera más electronegatividad, de esa forma iría el vector. Si se fijan, entonces esto es lo que va ocurriendo cuando usted va modificando la electronegatividad de los átomos enlazados a su átomo central. La dirección del vector se va modificando, la magnitud del vector se va modificando, etc. Ahora lo vamos a ver con moléculas reales. Ay, ¿por qué no se ve? A ver, perdón. A ver, vamos a ver. Déjenme ver por qué no se ve esa parte. ¿A alguien se le ven las moléculas reales? No, profe. No, profe, dice que está Parece que cargando. es un problema del simulador. Pero si se fijan, a eso me refería cuando modificamos nosotros la electronegatividad, se modifica el momento dipolar del enlace y también la suma de sus vectores. ¿Ya? Está cargando todavía el mío. Se demoran harto en cargar estas plataformas de simuladores. ¿Ya? Pero ahí ustedes después lo pueden ver sin problema en su casa, ver el tema de los vectores, etc. Yo por lo general no les hago calcular vectores porque no es tan importante, me interesa que sepan más bien entender por qué alguna molécula es polar, por qué otra no es polar, qué tiene que ver la geometría con eso, etc. ¿Ya? Entonces voy a dejar de compartir porque en realidad no tiene sentido si no se está cargando. Ya. Entonces, si quieren, hacemos un receso, si no hay más dudas con el tema de la polaridad de las moléculas, y continuamos con lo que se llama fuerzas intermoleculares. ¿Profe? Lo escucho. Dale tú primero. Ya, entonces una era cuando queda cero y la otra es cuando se
Distinta de 0. Dicen en cero. Ah, ya. Esto, Igual a 0, una molécula apolar o no polar. Si es, o sea, igual a 0 es de esa forma. Distinta de 0 quiere decir que estamos hablando de una molécula polar. ah, ya. Y que Gracias. claramente van a haber, como les dije anteriormente, moléculas más polares que otras, va a depender netamente de la geometría y de las diferencias de polaridad, o sea, de electronegatividad que tengan los elementos enlazados, que es lo que aparece acá. ¿La otra pregunta? No, que yo había hablado un poco con el curso, porque usted dijo que podíamos ver si nos conectábamos como una especie de ayudantía los martes o los viernes en la tarde. ¿Sí? O sea, la mayoría del grupo dijo que el martes en la tarde y Están por polaridad, si una ¿Ya? molécula es polar o no. Y Ya. es H2, 8C, o sea, 0, sorry, Ya, H2, H2. oxígeno 8. Ya. Eso si quieren lo podemos revisar. Las guías también si quieren las podemos hacer, resolver o consultar en ese momento. Ya quizás Eso. ahora recién usted va a poder ver eso porque acabamos de ver lo que era el momento dipolar y la polaridad de la molécula, etc. ¿Sí? Ya, muchas gracias. bacán, entonces dejamos las 5:30 el martes. A las 5:30 del martes. ¿Ya? Bacán. Ahí nos conectamos y hacemos Zoom. Recuerde que no es obligatorio, pero igual si quiere participar es importante porque a veces cuando sus compañeros van resolviendo dudas, cosas así, quizás a veces ustedes se lo explican de mejor forma, con sus palabras, el mismo concepto. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un break, chicos, 10 minutos y volvemos con la parte que se basa en interacciones intermoleculares. ¿Ya? Y voy ahora me abro el simulador. Igual se ve mucho más feo que el anterior, pero de todas formas funciona. ¿Ya? Si se fijan ahí, ustedes pueden poner, les da el momento dipolar, las cargas, si se fijan ahí, le aparecen las densidades, cuál es el átomo más electronegativo, la densidad de carga, densidad de electrón, ¿ya? Entonces ahí si se fijan, les da como toda la información. Estamos uniendo ahora, ¿cierto?, el flúor con el hidrógeno. Ya se fijan, la densidad es la misma de carga porque estamos hablando en ese caso, ¿ya? Y se fijan acá aparecen otras, por ejemplo el ácido cianhídrico. Si se fijan acá, existe una diferencia claramente de densidad porque este es más electronegativo, ¿ya? Entonces ahí le aparece toda la información con respecto a los, por ejemplo, eso era lo que yo les decía anteriormente. Si se fijan, a ver, vamos a poner una molécula, el metano. ¿Ven el metano, si se fijan? Todos sus vectores se anulan y la molécula es es apolar. Pero basta que usted cambie, si se fija, uno de esos átomos por un flúor y la molécula presenta polaridad. A eso era a lo que me refería. ¿Ya? ¿Por qué? Porque usted cambió la distancia del enlace, cambió la magnitud de este vector. ¿Se entiende? Si usted ya cambia, por ejemplo, 2, tiene 2 y 2, le da de esta forma el vector. ¿Ya? Entonces, si bien estos están en este sentido y los otros en el otro, el punto es que como ellos tiran con mayor fuerza, el vector va en esta dirección. ¿Ya? Y por ejemplo acá, nuevamente se trata de una molécula que no tiene polaridad porque todos sus átomos son idénticos, todos son flúor. ¿Se entiende? ¿Cómo afecta la presencia o la modificación de un átomo dentro de una molécula? Sí, profe. Ya. Entonces ahí ustedes pueden ver, no sé por qué se ve así tan horrible, pero no importa. Déjenme ver aquí. Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es un resumen de lo que vimos anteriormente con esto, ¿cierto? Tenemos que la polaridad de las moléculas se debe principalmente a la geometría y a la diferencia de electronegatividad, ¿ya? Ambos factores son importantes entonces para determinar la polaridad de una molécula. Si las moléculas, en general, o sea, siempre que la molécula sea simétrica, vamos a hablar que la molécula no tiene polaridad. Cuando se trata de moléculas asimétricas, tenemos polaridad. Simétrica significa que todos sus elementos son idénticos, ¿ya? Y si usted pasa un plano por la molécula, le queda lo mismo de un lado que del otro. ¿Ya?
También la polaridad de las moléculas permite la generación de interacciones que se conocen como intermoleculares, ¿ya? Nosotros hemos revisado interacciones que son intramoleculares e intermoleculares. Las intramoleculares tienen que ver necesariamente con la interacción directa de los átomos, ¿ya? Es decir, intramolecular, es decir, entre los átomos que están formando un enlace. Ahí aparece el iónico, covalente y metálico, ¿ya? Y el covalente tenemos, ahora vimos, no polar, polar, coordinado, ¿ya? Y las fuerzas interatómicas hace referencia a las interacciones entre moléculas, no entre átomos, sino que entre las moléculas que se están, en este caso, uniendo. Y ahí aparecen diferentes tipos de interacciones. Acá aparecen poquitas, pero en realidad son bastantes. ¿Ya? Las fuerzas intermoleculares o intermoleculares son las que se conoce acá como fuerzas ion-dipolo, ion-ion, ion-dipolo inducido, fuerzas hidrofóbicas. Y por otra parte tenemos las que se conocen como fuerzas de Van der Waals, que son fuerzas mucho más débiles. ¿Ya? Tenemos fuerzas dipolo-dipolo, se fijan acá, y entre ellas se resalta la fuerza y puentes de hidrógeno, que esa creo que la han revisado alguna vez. ¿Ya? Las puentes de hidrógeno son fuerzas de dipolo-dipolo, pero son un poquito más, tienen un poquito más de energía que las dipolo-dipolo normal, por eso se diferencia, ¿ya? Y acá también aparecen las dipolo-dipolo inducido, dipolo instantáneo y dipolo inducido. Ya, acá aparece un puente de hidrógeno, acá por ejemplo tenemos moléculas que son apolares, dipolos permanentes, ¿cierto? Cuando la molécula tiene una polaridad, y dipolo inducido, ya que los vamos a revisar punto por punto. Entonces vamos a partir con la fuerza que es del tipo ion-ion, ¿ya? Esta fuerza se va a generar claramente entre iones, para eso deben haber iones que estén en este caso formando esta molécula, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el NaCl, así, el yoduro de potasio, sulfato de sodio, ¿ya? Entonces se trata de interacciones que son electrostáticas, por lo tanto estamos hablando de interacciones del tipo iónicos, ¿ya? Entonces son interacciones altamente intensas, son súper fuertes, por lo tanto los compuestos que presentan este tipo de interacción son compuestos con puntos de fusión elevados, ya que nosotros ya lo revisamos como enlaces iónicos. Tenemos por otra parte lo que se conoce como fuerza ion-dipolo, ¿ya? Las moléculas, como nosotros las vimos anteriormente, gracias a que se puede distorsionar la nube de electrones, cuando se están formando enlaces, yo genero moléculas que tienen dipolos, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que aquí yo tengo? La interacción de un ion con una molécula dipolar, que en este caso es el agua. Y a eso se le conoce como fuerza ion-dipolo. Es ese tipo de interacción, ¿ya? Que esa es la interacción que se genera, por ejemplo, cuando yo disuelvo cloruro de sodio en agua. Es decir, se genera una interacción ion-dipolo. ¿Ya? En esta parte el dipolo que es negativo se va a acercar a la parte positiva y por ejemplo acá tenemos la densidad de carga positiva, se irá a unir más bien en ese caso al cloro que tiene la carga negativa. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que le estaba diciendo acá? ¿Ya? Entonces son interacciones que se generan entre un ion y un polo que tiene la carga opuesta claramente al ion. ¿Ya? La magnitud de atracción va a aumentar conforme aumente la carga del ion y la carga del dipolo. Mientras mayor tenga dipolaridad esa molécula, mayor fuerza va a ser con la que se atrae. ¿Ya? Entonces de esta forma es la explicación por qué las sales se disuelven en agua. Ya los compuestos iónicos. Si se fijan, eso era lo que le decía. Por ejemplo, acá esta parte es negativa, por lo tanto esa va a estar cerca del sodio y los hidrógenos que tienen densidad de carga positiva van a estar más cerca del cloro y van a solvatar a ese átomo. También tenemos lo que se conocen como interacciones del tipo hidrofóbicas, ya que se generan en un medio acuoso cuando hay moléculas que para evitar la interacción con el agua se agrupan. Por ejemplo, aquí por ejemplo tenemos a los lípidos, ¿ya? ¿Qué es lo que generan? Los lípidos, si se recuerdan, tienen una cabeza que es polar y una cabeza, y una cola que es del tipo apolar. Por lo tanto, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tratar de proteger, ¿cierto?, la parte que es más apolar en el interior de la molécula y lo que es más polar
va a estar más externo, ¿ya? Y acá también tenemos moléculas de lípidos. Cuando las moléculas están ordenadas, esto es lo que ocurre. Las moléculas, si se fijan, estarían así, pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Con la finalidad de ordenarse y que se disminuya en ese caso el contacto de los lípidos con el agua, se van a agrupar de esta forma. Entonces, si se fijan, ya no va a estar completamente unido a átomos de agua, a moléculas de agua, sino que solamente las partes más externas, como las que se sacrifican, van a estar expuestas a esa parte. El resto no. ¿Ya? Y esas son las tipos de interacciones que se conocen como del tipo hidrofóbicas. La otra que les dije, que son fuerzas de Van der Waals, que son más débiles, una de ellas es la que se conoce como dipolo-dipolo, que están acá, espérenme. Deme un segundo. ¿Ya? Entonces son las fuerzas de Van der Waals o dipolo-dipolo, ¿ya? Pueden ser del tipo dipolo-dipolo o dipolo inducido, ¿ya? Son fuerzas de atracción que se va a generar entre moléculas polares, es decir, moléculas que tengan la capacidad de generar polos, ¿ya? A pesar de que, hay que dejar en claro acá, que a pesar de que quizás su molécula no tenga un momento dipolar total, o tenga un momento dipolar igual a 0, puede de todas formas formar dipolos, porque sus enlaces de todas formas están generando momentos dipolares. ¿Se entiende lo que quise decir? Sí, profe. Perfecto. ¿Ya? Entonces son interacciones también electrostáticas porque son por cargas y que cuanto mayor sea el dipolo, mayor va a ser la fuerza del enlace. Es decir, mientras mayor sea la polarización de ese enlace, mayor fuerza va a ser su atracción. ¿Ya? Entonces tenemos acá, los tenemos de esta forma desordenado y se va a generar esta atracción. Uno de ellos, los momentos dipolares, es los puentes de hidrógeno, que se diferencian de los dipolo-dipolo normales. Ya porque es un poquito más fuerte, como les dije anteriormente. Pero de todas formas se trata de una interacción del tipo dipolo-dipolo. Y esta va a ocurrir siempre y cuando, ¿ya? Un átomo de hidrógeno, que tenga un dipolo claramente, es decir, un enlace polar, se una ya sea a átomos altamente electronegativos. Altamente electronegativos como oxígeno, nitrógeno o flúor. Solamente a esos 3 elementos. ¿Ya? Solamente los puentes de hidrógeno se van a generar entre hidrógeno, entre el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno o flúor, no con otros elementos. Por eso se diferencia, ¿cierto?, de los otros tipos de interacciones dipolo-dipolo, porque aquí hay una condicionalidad. ¿Se entiende? ¿Ya? Sí. La interacción que se genera de las otras, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de los dipolos sin separarnos de los puentes de hidrógeno. ¿Ya? Para tener un dipolo, nosotros tenemos que tener en nuestra molécula, ¿cierto?, la capacidad de generar polos. Entonces, ¿qué es lo que se va a generar este tipo de interacción? Ya la parte que tiene densidad de carga positiva y una densidad de carga negativa va a atraer a la otra parte que tenga la carga opuesta, ¿ya? Y de esta forma las moléculas se van a ir agrupando de esa forma, ¿ya? Estas fuerzas de interacción siempre son mucho más débiles que las interacciones de enlace, ¿ya? Siempre. Pero de todas formas, estas fuerzas intermoleculares suman, ¿ya? Algún tipo de estabilidad a la molécula. Es decir, van a aumentar de todas formas si se generan el punto de fusión, el punto de ebullición, etc. ¿Ya? Pero siempre van a ser más débiles que las fuerzas de interacciones intramoleculares, es decir, el enlace covalente, el enlace iónico y el enlace metálico. ¿Ya? Entonces lo que aquí se genera simplemente es que cuando tenemos las dos moléculas dipolares, una se acerca a la otra, ¿cierto? Va a generar la atracción del polo opuesto. Y la otra que aparece es lo que se conoce como dipolo inducido, ¿ya? Y acá, espérame, falta una igual, que es la que es dipolo inducido, ¿ya? Pero vamos a explicar esta primero. ¿Qué es lo que ocurre? Yo voy a tener moléculas que, como dijimos, no van a tener la capacidad de generar polos. Cuando estamos hablando de elementos que tienen la misma electronegatividad,
por lo tanto ninguna de las dos distorsiona la nube electrónica o donde se encuentran los electrones del enlace, por lo tanto no generan polos. Pero ¿qué puede ocurrir? ¿Ya? Que una molécula polar induzca en una molécula no polar un dipolo inducido. ¿Me entienden? Pero ¿cómo lo atraes si no tienen carga? Espera. Deme un segundito. Voy a dibujarlo acá mejor. Acá está el lápiz. Lo que hace es lo siguiente. ¿Cierto? Si bien nosotros... A ver, voy a poner una diapositiva. La voy a poner acá. Tenemos aquí. Tenemos el... Voy a ponerlo acá, ¿no? Este es un dipolo permanente. Mi dipolo permanente puede inducir a una molécula que no tiene polos a un dipolo inducido. Inducido, su nombre lo dice, ¿no? Quiere decir que otra molécula induce a que en esta estructura o en esta molécula que es apolar se genere un polo, o se generen en este caso dipolos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Si yo acerco esta molécula acá, voy a borrar esta flecha y la voy a acercar aquí. Y aquí yo tengo los electrones del enlace. ¿Ya? Y acá están más cerquita. Entonces, ¿qué es lo que ella puede hacer? Puede atraer con mayor fuerza estos enlaces, ¿cierto? Acá. ¿Y qué es lo que en ese caso puedo generar? Un dipolo en la molécula que no tenía polaridad. Entonces yo puedo ahora obtener aquí lo siguiente. ¿Ya? Ya eso es lo que se conoce como dipolo inducido. Es decir, yo induzco, gracias a mi polaridad o mi momento dipolar, a que otra molécula que no lo tenía, ahora lo tenga. Y eso se va a generar principalmente en átomos que son, o los dipolos van a ser más duraderos, ¿ya? Porque deben tener en cuenta que estos son dipolos que van a tener muy corto alcance, o van a durar muy poquito, ¿ya? Porque lo que usted aquí está haciendo está, por ejemplo, acá, ¿cierto? Yo tengo acá los dos electrones del enlace. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar del francio. Por ejemplo, ahí, no, pero voy a poner acá. Una molécula que no tenga. Voy a poner el cloro mejor. ¿Cierto? Esa es una molécula que no tiene polaridad. Sin embargo, si yo induzco o pongo cerca de esta molécula una molécula que tiene un dipolo permanente, por ejemplo, este, ¿cierto? Este tiene la densidad de carga negativa, este la positiva. Puede hacer y generar en esta molécula un dipolo inducido, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer en ese caso? Va a, es como que en esta molécula, lo que usted va a hacer es que se empieza a generar una polaridad, es decir, uno de los dos cloros va a tirar con mayor fuerza de los electrones que están formando ese enlace. Y va a ser, por ejemplo, que aquí, por ejemplo, vamos a decir que este va a tirar con más fuerza. Este tenga una densidad de carga negativa y este tenga una densidad de carga positiva. Y eso, Pero como... Sí, lo escucho. Y eso depende de dónde yo acerque el dipolo permanente. Sí. Pero como son moléculas que en general ninguno de los dos elementos, el cloro, ninguno de los dos va a traer con mayor fuerza, en algún momento el otro cloro va a decir, a ver, te está llevando mis electrones, ahora yo los quiero. Entonces ahora yo tengo la densidad de carga negativa y tú la positiva. Y así van a estar jugando todo el rato. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces son dipolos que van a durar muy poquito tiempo. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, el cloro, esta molécula es gaseosa, porque la interacción que se genera son interacciones intermoleculares del tipo dipolo inducido. Dura muy poquito. ¿Me entienden?
¿Ya? Mientras Profe, más... ¿y en elementos metálicos? Es que en el elemento metálico, por lo general, lo que usted va a tener es que el elemento va a perder el electrón simplemente. Aquí lo vamos a ver. En este caso, ese tipo de interacción, ahí se genera un ion, ¿no? Por lo tanto, sería otro tipo de interacción. Aquí estamos hablando que este tipo de interacción se va a generar en moléculas que no tengan la capacidad de generar polos, pero sí lo van a generar si otra molécula lo induce en ello. ¿Me explico? Sí, gracias. ¿Ya? Entonces, ese tipo de Perdón. interacción... Sí, lo escucho. Entonces esta interacción dura hasta que es de poca duración y dura hasta que como que las moléculas como que vuelven a su estado natural, por decirlo así. Sí, o sea, mire, lo vamos a dibujar acá. Usted cuando tiene, por ejemplo, el cloro gaseoso, no tiene solamente una molécula de cloro, ¿verdad? Tiene muchas. Por lo tanto, por ejemplo, aquí vamos a dibujar cloro, cloro. Acá tenemos otra, cloro, cloro. Acá tenemos otra, cloro, cloro. Aquí otra, cloro, cloro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo induzco en ella una polarización, voy a dejar aquí densidad de carga positiva, acá densidad de carga negativa. ¿Qué es lo que ella va a hacer sobre su vecina? También la va a inducir a generar un dipolo. Por lo tanto, ella va a quedar carga negativa, carga positiva. Acá abajo, carga negativa, carga positiva. Y así todas. Entonces, en algún momento una de ellas se va a dar cuenta y decir, oye, no, ¿por qué estamos así? Yo ahora quiero tener los electrones conmigo, y va a cambiar todo el sentido. Entonces, están constantemente, una con carga positiva, la otra con carga negativa, hasta que la otra se da cuenta y así van cambiando constantemente. Por eso los dipolos duran tan poco y la interacción es tan débil. Y el cloro se trata de una estructura gaseosa. Porque el flúor, en este caso, por ejemplo, el yodo es un átomo mucho más grande que el cloro. El yodo es un sólido. ¿Por qué ocurre eso? Simplemente, chicos, porque como el radio es más grande, el último electrón está tan lejos que las moléculas o al átomo le cuesta mucho más darse cuenta que el electrón no está con él. Por lo tanto, los momentos dipolares inducidos duran más tiempo. ¿Se entiende la diferencia? Sí. ¿Ya? Entonces, en estos casos, en los momentos, en los dipolos inducidos o momentáneos, va a depender el radio. Mientras más grande sea el radio, más difícil va a ser a mi elemento que se dé cuenta que esos electrones no están cerca de él. Por lo tanto, el momento va a durar mucho más, va a ser más fuerte y por lo tanto va a tener esa tendencia. Por eso, por ejemplo, el flúor, el cloro, el bromo, son todos gaseosos a excepción del yodo, que es sólido. Creo que el bromo es líquido, si no me equivoco. Déjeme ver acá. Sí, de hecho el bromo es líquido. Entonces, se fijan, vamos de los radios pequeñitos que son flúor, flúor, cloro, cloro, radios más pequeñitos, por lo tanto las moléculas fácilmente se van a dar cuenta, o uno de los átomos, que el electrón ya no está formando parte de, o no está cerca de sus orbitales. Por lo tanto se van a dar cuenta rápido, los dipolos van a durar menos tiempo. El bromo ya es un poquito más grande, por lo tanto ese momento dipolar dura un poquito más que lo que duraba con los otros elementos, y en el yodo, que ya es enorme, claramente no se va a dar cuenta que le están quitando un electrón y el momento dipolar va a durar mucho más, y por eso se trata de una sustancia a temperatura ambiente sólida. Ya, entonces las ¿Perdón? fuerzas... Sí, lo escucho. ¿Podría dar un ejemplo como de la vida? Como Del algún, tiempo. claro, o sea, como algún ejemplo como A ver. de la vida real. O sea, de la vida real. De la Un vida real, el experimento. cloro, el flúor existen. No, claro, pero un experimento, como si yo lo veo y... A ver, espérenme. Déjeme borrar acá. Ya, espérenme. Lo que vamos a hacer, como ahora vimos todo ese tipo de interacciones, mañana terminamos con esta parte y mañana nos vamos a dedicar solamente a ver la importancia y a ver, por ejemplo, por qué algunos elementos tienen puntos de fusión más altos. Si es que en una prueba tuviera que decir, de todos estos compuestos, ¿cuál tiene el punto de fusión más alto? ¿Ya? Entonces mañana nos vamos a dedicar a ver esa parte, como a ejercitar esta parte de los dipolos y ver cuál tiene mayor duración y explicarlo según el estado en el que nosotros lo encontramos a temperatura ambiente.
gaseoso, líquido, sólido. ¿Les parece? Porque ya son las 7. Entonces no quiero complicarlos. ¿Les parece que mañana nos dediquemos solamente a hacer ejercicios de esto? Y a resolver dudas, claramente. Sí, por favor. Profe, ¿va a subir el Power ahora o no? No subo el tiro. Subo el tiro el Sí, Power y ya. subo la clase grabada. Ah, ya, genial. Gracias. Así que